Amén. La paz del Señor en cada uno de ustedes, que Dios está esperándolos, Dios nos está esperando cada día, que nosotros nos afirmemos más, que nosotros nos acerquemos más a Él, y por eso cada día nos está hablando para que nosotros nos motivemos a través de su palabra para poder seguir adelante. Hoy es, hoy es miércoles 12 de enero del 2022. Vamos a ver unas características del justo, porque recuerde que Dios dice que el justo por su fe vivirá. Dice que nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, tenemos que conocer algunas características de ser justos para que nosotros mismos podamos examinarnos y saber si de verdad estamos practicando la justicia. Entonces, un ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es Abraham. Y una de las características también de una persona justa es que Dios le va a avisar de lo que viene. Dios nos avisa a través de su palabra. Nosotros tenemos aviso de parte de Dios de todo lo que está aconteciendo y de todo lo que va a acontecer. Pero como Dios cada día nos tiene que estar recordando de lo que va a pasar, porque igual como nosotros, como los padres, que cada día le estamos diciendo a los hijos casi siempre lo mismo, que se cuiden, estamos orando por ellos. Entonces lo mismo es Dios con nosotros, nos repite porque esta repetición tiene que estar hasta que Él venga, que siempre nos va a hablar, nos va a hablar y nos va a hablar para que nosotros estemos preparados para el día de su venida. Entonces, una de las características de una persona justa es que Dios le avisa. Dios le avisa a la persona que, que Él quiere que sea justa y que está practicando la justicia, entonces Él le avisa. En el caso del ejemplo que vamos a ver es Abraham. Abraham era una persona que Dios tenía muy buen concepto de él porque era un hombre de fe, él vivía por fe. Entonces, él sí se puede decir que el justo por su fe vivirá. Entonces, Dios le avisó a Abraham, y eso está en Génesis 18, 17 dice, entonces el Señor pensó, debo decirle Debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser padre de una nación grande y fuerte, y le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. O sea, Dios siempre le va a avisar a una persona de lo que va a suceder. Entonces, por eso, pero a una persona justa, porque el que es injusto jamás va a escuchar la voz de Dios. Usted sabe que la persona injusta, una persona que es injusta, se complace solamente en lo malo. Entonces jamás va a escuchar la voz de Dios de un aviso. O sea, porque cuál fue la actitud cómo fue la respuesta de Abraham cuando Dios pensó en él, en decirle lo que iba a pasar. Él pensó en Dios pensó en Abraham porque dijo, bueno, yo le he prometido bendecirlo con una gran multitud, o sea, de personas, que él iba a ser padre de naciones. Entonces, no podía Dios darle la bendición que él tenía para Abraham sin antes avisarle lo que iba a acontecer. Entonces, de igual manera nosotros, Dios nos tiene preparadas muchas bendiciones aquí en la tierra, aparte de las que tiene preparadas ahí en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero también Dios nos avisa de lo que va a acontecer, para ver qué va a ser mi reacción o cómo le voy a corresponder a Dios cuando Él me avise algo, cuando Él te avise algo. ¿Cuál va a ser tu actitud hacia Dios? Entonces, lo que Abraham hizo fue acordarse de su sobrino Lot. Entonces, bueno, dijo, Dios dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, pero ahí vive mi sobrino Lot. Fíjese que de seguro que toda la gente de esa época era bueno, igual, ahora estamos en lo mismo, pero era gente mala. Era gente demasiado mala, que se practicaba demasiado la maldad, la perversión en todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, yo lo he escogido, le dijo Dios, le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Así que el Señor dijo, de la gente de Sodoma y Gomorra,
lo que Dios dijo de la gente de Sodoma y Gomorra. Tienen tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho, así lo sabré. O sea que Dios no solo va a escuchar nuestras oraciones cuando estamos practicando la justicia, sino que Él va a ir a comprobar lo que nosotros le estamos diciendo. Por eso es que no podemos mentir, por eso es que no podemos decirle a Dios cosas falsas, porque Dios va a ir a comprobar si lo que yo estoy diciendo en mi oración es cierto, si la persona que yo estoy poniendo delante de Él es cierto lo que yo estoy diciendo. Dios va a ir a ver. Fue a ver en esta ocasión y ahora también Dios hace lo mismo. Porque Dios de allá dice que Él está vigilando tanto a los buenos como a los malos. Entonces Él está vigilante tanto de lo que yo hago como de lo que hace otra persona que no hace, que tal vez no está orando, que no está haciendo cosas espirituales, pero Dios también está viendo la actitud de las demás personas como está viendo la mía. Entonces se acercó para, sí, así lo sabré, o sea que se fue. Entonces, 2 de los ángeles se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó ante el Señor. Y se acercó un poco más a él y le preguntó. O sea que ahí es donde Abraham empieza a pedirle, empieza a decirle, Dios, pero vas a destruir a los inocentes junto con los culpables. Y ahí es donde empieza un clamor de Abraham por Sodoma y por Gomorra. Y él empezó a pedir por poquito de 50, de ahí se bajó, y ahí no se lo voy a leer porque eso ya se lo he leído. O sea, ese solo es el primer paso de unas características que nosotros como personas justas debemos de tener, y es que Dios nos va a revelar lo que va a suceder y nosotros vamos a orar de acuerdo a lo que Dios nos diga que va a pasar. Entonces Dios va a ver cuál es mi actitud. Si mi actitud es de alegrarme por lo que va a pasar, porque si algo malo va a pasar y yo me alegro, entonces eso significa que no soy justa. Pero si yo voy a doblar mis rodillas y a pedirle misericordia a Dios, entonces Dios va a ver que soy una persona justa y yo misma me voy a dar cuenta, porque voy a sentir lo que va a pasar en ese lugar. Voy a sentir, es feo saber que va a pasar algo malo, porque uno quiere, bueno, cuando uno está con ese temor a Dios, con ese amor a Dios, entonces uno siente aquel, no que le va a decir a Dios no lo hagas, porque Dios no le podemos decir que no podemos decirle a nosotros que no haga determinada cosa, sino que lo que hacemos es pedirle misericordia, que tenga misericordia y que la gente se arrepienta también, que la gente se arrepienta y se vuelvan a Él. Entonces el primer paso es que ora por los demás. Una persona justa ora por las demás personas, porque Dios le avisa lo que va a pasar. Dios le avisa lo que va a pasar. Entonces otro paso muy importante también es que no hace acepción de personas. Las personas que practican la justicia no hacen acepción de personas, y eso lo vamos a ver en Santiago. Lo vamos a ver en Santiago, y también vamos a ver Primera de Tesalonicenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice de la siguiente manera, 3:12, y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con nosotros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes. O sea que esa es otra característica que nosotros tenemos que tener como personas justas. Esa es una segunda característica. O sea, en el caso de Abraham era una persona que tenía amor para los demás. Porque él se puso ahora, él no mencionó a Job, a Lot, porque era Lot el que vivía en Sodoma y Gomorra junto con su familia, su esposa. Sino que él solo empezó a pedir así, desde 50, después de 20, 30, y así se fue bajando hasta que llegó a 5. Que si hubiera 5 justos, Señor. Entonces Dios escuchó el clamor. Entonces, que el Señor haga crecer y tener todavía más amor los unos con los otros. O sea, eso para nosotros. Que el Señor nos haga cada día tener más amor los unos con nosotros, los unos para con nosotros y para con todos. Oiga, porque a veces nosotros queremos amar determinada persona y Dios dice con todos. Todos es una gente que no hace discriminaciones, que no hace acepción de personas.
sino que ama a todos por igual, porque ese es el mandato de Dios, ese es el consejo de Dios. Entonces, esta es otra característica de una persona justa, que ama así como Dios quiere que amemos, que ama, dice aquí, como nosotros los amamos a ustedes, y que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprensibles delante de nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo con todo su pueblo santo, para que estuvieran preparados, que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de nuestro Dios Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo con todo su pueblo, que los encontrara llenos de este amor. Así tiene que ser también en la actualidad, que cuando Dios venga nos encuentre con ese gran amor hacia los demás, que nos encuentre orando por las demás personas, que nos encuentre orando por nuestros hijos, que nos encuentre de rodillas, que nos encuentre con esa fe, que nos encuentre, o sea, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe tiene que permanecer en nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, imagínense. Entonces nosotros tenemos que aprender, vamos a ver el otro versículo de Santiago 2, dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. O sea que este es el paso número 3, no hace acepción de personas o no hace discriminación de personas. Nosotros no tenemos que hacer discriminación de personas, sino que tenemos que ser así como Dios es, porque Dios dice que lo imitemos a Él. Dios dice que seamos santos, cada día que nos santifiquemos más, que cada día seamos santos así como Él es santo. Entonces Él viene por toda persona. Él viene por toda persona, por usted, por aquel que usted mira tirado en la calle, por el otro allá que tal vez la que dice, bueno, eso no vale nada, pero para Dios sí vale, porque por esa persona derramó su sangre, por mí derramó su sangre. Entonces, por toda la humanidad Dios derramó su sangre. Por eso Él quiere que nos amemos, por eso Él quiere que no nos discriminemos, por eso Él quiere que nosotros tengamos ese corazón puro delante de Él. Recuerde que nuestro corazón es de Dios. Nuestro corazón es el templo de Dios, entonces nuestro corazón tiene que estar lleno de ese amor de Dios. Y si estamos llenos del amor de Dios, entonces vamos a pasar de rodillas orando no para que Dios castigue, sino que orando para que Dios tenga misericordia. De ahí, si Dios decide castigar, ese es el problema de Él, porque a Él no le podemos dar órdenes. Pero Él va a ver el corazón de nosotros, Él va a ver la actitud de nosotros. Entonces, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Nosotros no tenemos que hacer discriminaciones entre una persona y otra. Eso está prohibido. Prohibido delante de Dios. Colosenses 3:25. También vamos a ver ahí un versículo en Colosenses 3:25 que dice de la siguiente manera: pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Oigan, el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. O sea que si nosotros no escuchamos la voz de Dios, a lo que Dios nos está diciendo, y seguimos haciendo todo lo malo y seguimos haciendo lo malo, entonces Dios, cuando Dios venga a juzgar a toda la gente, Dios no va a tener misericordia de nosotros. Si seguimos con esta actitud de la que voy a seguir ahorita en Santiago, voy a seguir en Santiago. Entonces, si nosotros seguimos con esta misma actitud de la que dice aquí en Santiago, posiblemente tengamos problemas cuando nos vayamos a presentar delante de Dios, o de repente no los vamos a poder ni presentar. No los vamos a poder presentar delante de Él. Y es que por eso lo tenía marcado, porque no me gusta estar buscando así
y ya lo tenía, pero lo volví a perder. Entonces, donde habla de la discriminación, que solo leí un poquito porque quería ver el otro versículo. Por eso fue que solo leí ese poquito. Pero donde habla de que no debemos de discriminarnos, que no debemos de darle más prioridad a otra persona porque la miremos bien vestida, porque ya cuando nosotros hacemos eso es que ya tenemos nuestra mente, hermanos míos, dice que no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa y lo atienden bien y le dicen, siéntate aquí en un buen lugar. Y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Entonces se fija que Dios ve hasta cómo atendemos a las demás personas. Aquí nos damos cuenta que Dios ve hasta cómo atendemos a las personas cuando estamos dentro de la congregación. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia las personas que visitan nuestra congregación? Que quieren ir a conocer a Dios, que quieren tener a alguien que los ayude, que los comprenda, que los ame. Entonces Dios va a ver nuestra actitud, cómo nosotros reaccionamos, cómo atendemos a esa persona. Entonces, queridos hermanos míos, oigan esto. Dios ha escogido a los que son pobres en este mundo para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Dios ha prometido a los que lo aman. O sea que la gente pobre, la gente que está totalmente discriminada por la sociedad, esa es la gente que Dios dice que Él ha llamado para que reciban como herencia el reino de Dios, la palabra de Dios, porque el reino de Dios es la palabra de Dios, la práctica de la palabra de Dios. Entonces, para que reciban, ustedes dicen, en cambio, los humillan. Nosotros humillamos a las personas, pues esas personas que son, bueno, y de repente hasta uno ha pasado por eso. De repente hasta uno ha pasado por eso, que lo han humillado, que lo han mirado de menos, tal vez porque uno no aporta la cantidad de dinero que otro aporta. Entonces ahí es donde Dios ve que nos humillan, pero entonces cuando nos toque a nosotros no tenemos que humillar a otro, porque a veces pasamos por ese tipo de cosas para ver qué aprendemos, pero cuando nos toca humillar a otro, lo humillamos. Entonces Dios no quiere que hagamos eso. Ustedes en cambio los humillan. ¿Acaso no son los ricos que los explotan a ustedes y quienes arrastran los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? O sea que Dios no quiere que ninguna persona hable mal del nombre de Dios. Dios no quiere que ninguna persona hable en contra de la palabra. Que si nosotros decimos que Cristo viene, porque Cristo viene, porque está escrito. Si otra persona, porque tiene dinero, porque aquí se está refiriendo a los ricos, porque tiene dinero y porque piensa que con su dinero no va a necesitar ir a vivir al cielo nuevo, a la tierra nueva, déjeme decirle que ese dinero que tiene no va a poder comprar propiedades allá. No las puedes tener compradas, tampoco allá listas para ese día, decir, bueno, yo me voy a ir a vivir allá. No, ahora es el tiempo de comprar esas propiedades en el cielo nuevo y en la tierra nueva, y es dando a Jesucristo nuestro corazón, para que Dios vaya listándonos allá. Bueno, es que ya lo tiene preparado, Dios ya tiene listo. Dios solo va anotando el nombre de todas aquellas personas que le decimos, sí, Señor. Él nos va registrando en ese libro. El día que lo aceptamos y después los días que siguen, se van notando las actitudes de nosotros. A ver si estamos aprendiendo a amar los unos con otros y amar a todos por igual, así como leímos. Dios está viendo si éramos discriminadores, pero ahora ya no lo somos porque ya estamos en el reino de Dios. Entonces ya no discriminamos, entonces Dios va viendo todo eso. Dios va tomando notas porque tiene un libro y tiene otro libro. De lo que he leído en Apocalipsis, 2 libros, donde Él va anotando todo lo que nosotros hacemos. Ustedes bien saben, ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si nosotros amamos al prójimo, no le vamos a hacer daño al prójimo.
Entonces, obvio que si nosotros no le hacemos daño al prójimo, Dios nos va a proteger para que nadie nos haga daño a nosotros. Y si alguien nos hace daño a nosotros, Dios permite que nos haga daño, pues es porque algo Él nos está enseñando, porque es una escuela que nos está dando. Entonces, esta palabra es tan bonita, esta palabra, no sé, pero yo siento algo tan maravilloso. Saber de que Dios nos pone las pautas a seguir. Es fácil. Es fácil. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandamientos de la ley. Pues el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Oiga bien, hasta hablar. Tenemos que saber lo que vamos a hablar. Porque Dios quiere que hablemos de vida. Dios no quiere que vayamos a condenar. Hablemos de vida, que la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios nos resucita cada día. La palabra de Dios nos fortalece cada día. La palabra de Dios cada día nos renueva nuestro ser interior. Nos da nuevas esperanzas. Nos da consuelo. Nos consuela. Pues los que no han tenido, ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos a la hora del juicio. Cuando nosotros somos personas compasivas, entonces vamos a salir victoriosos al día del juicio. Y ese es el día grande y terrible de Jehová. Ese es el día grande y terrible de Jehová, el día del juicio final, donde ya no vamos a tener oportunidad. Dice en Pedro 4:7, nos vamos a quedar ahí, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes. Recíbanse, dice ahí, unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. O sea, pero tenemos que ser juiciosos porque ya se acerca el fin de todas las cosas. Y dedicarnos seriamente a la oración, así como Abraham lo hizo, que se dedicó seriamente a orar. Entonces Dios escuchó la oración de Abraham. Y por eso Lot pudo salir. Salió Lot con sus hijas y su esposa, salió de ahí sus yernos. Salieron de Sodoma y de Gomorra. Entonces, de la misma forma Dios quiere, por eso Él quiere que tengamos esas características de las personas que somos justas. Y ya sabe que una de las características es que vamos a amar, que no vamos a hacer discriminación de personas y que vamos a orar por los demás, que no nos vamos a reír por el mal de otro, sino que vamos a tener misericordia.